Buenas tardes. Espero hablar poquito, aburrirles poco. Y en realidad, desde que Felipe me pidió que viniese aquí, me pregunté exactamente qué venía yo, un señor de letras, con una formación científica lamentable, periodista, ¿qué iba a decir yo de gastronomía, vino y salud? Vendría a preguntar más bien a ustedes por ello. Y además, para más INRI, se han producido tantos acontecimientos desde que quedé con Felipe en este campo que ahora vengo en un estado de confusión total. En el mundo de la gastronomía y de la prensa gastronómica dábamos por sentadas, desde hace 60 años posiblemente, en algún caso, desde que el médico norteamericano Ansel Keys vino aquí a España y a Grecia, a la isla de Creta, y descubrió el inicio de la dieta mediterránea y toda una serie de cosas que le hicieron explicar por qué en unos sitios hay más enfermedades coronarias y en otros menos. Hay una serie de cosas que valían. También valía en el mundo del vino, en los avances que se habían hecho al descubrir que un componente del vino y de frutas y otros alimentos, el resveratrol, podía tener un efecto benéfico para el corazón y para otras cosas. En los 2 últimos meses, y más aún en la última semana, muchas de las cosas que yo creía al respecto han saltado por los aires o dicen que han saltado por los aires. Como llevo tantos años escribiendo de gastronomía y yo empecé cuando era joven periodista, me acuerdo que teníamos que pelearnos porque la profesión médica en aquel momento decía que el aceite de oliva no era sano. Ha pasado esto son muy jóvenes, no sé, yo lo he vivido hace 40 años, no era sano entonces. Y ya no sé muy bien pues, las vueltas que dan las investigaciones científicas, pero en las vueltas que acaba de dar en las últimas semanas, quizá en la última semana, ciertas cosas me fascinan porque demuestran cómo se puede ir creando un corpus de creencias, a veces a partir de estudios insuficientemente bien valorados, con errores que se meten en conclusiones, con ausencias, con estadísticas mal hechas, y se va creando una bola de nieve alimentada por la prensa, por nosotros, y al final resulta que es imposible derrotar la idea de que lo malo, por ejemplo, es la grasa, y ahora mismo hay una reacción potente diciendo que lo malo son los hidratos de carbono. Y estaba yo en todo esto pensando en lo que íbamos a decir hoy y las últimas cosas, que seguramente que las saben todas, pero yo soy el Lego, periodista, y me voy enterando según lo publican pues, mis colegas en Estados Unidos y aquí, y bueno, y me quedo patidifuso y os van a decir, bueno, no se ha enterado de nada, dirán ustedes, pero en fin, yo le voy a decir cómo lo hemos recibido los del mundo de la comunicación. Y casualidades de la vida, hace 5 minutos, sentado aquí, me acaba de llegar la portada de la revista Time de esta semana que acaba de salir hoy. Ahí el fondo no lo verán, pero eso lo explico, es un dibujito, eso es mantequilla, y el titular es Eat Butter, coma mantequilla. Los científicos determinaron que la grasa era el enemigo porque estaban equivocados. Claro, pues todo lo que venía yo aquí a decir, a comentar, está de hecho pues muy en entredicho, por lo menos muy en entredicho. Y sencillamente como resumen informativo, que es lo que puedo hacer yo como periodista, de lo que hemos recibido, de lo que estamos viendo, pues que estamos teniendo que revisar muchas cosas, en bien, en mal, o sencillamente en un sentido diferente del que teníamos hasta ahora, ¿no? Quisiera centrarme en las últimas novedades que ha habido en el terreno del vino y en el terreno de las grasas alimenticias. Se ha refutado en un estudio, también esto es complicado, estos estudios que se contradicen, llevamos 5 años de un estudio a favor del vino, seguido inmediatamente de un estudio en contra del vino, el vino protege contra el cáncer, el vino es cancerígeno, esto es automático. Bueno, pues hemos tenido en unos pocos días 2 estudios y publicados en sus publicaciones profesionales de gran prestigio, aparentemente contradictorios por lo menos, y procedentes nada menos que de Johns Hopkins y de Harvard, o sea que no son unos ignorantes de una universidad del cuarto mundo. En primer lugar, un grupo de investigadores de la Johns Hopkins
de Baltimore ha descubierto, ha publicado hace muy poco tiempo, tras un estudio de 783 individuos, que el resveratrol, el más famoso de los polifenoles del vino, no tiene ningún efecto sobre la longevidad de las personas. Si vivimos más, no es porque ingerimos más resveratrol, que además no es muy fácil de asimilar el resveratrol, con lo cual esas pastillas que rápidamente algunos listos en algunos laboratorios en España me han lanzado de comprimidos de resveratrol concentrado como suplemento dietético, al parecer son inútiles porque no lo asimilamos. O sea que bien todo esto. Sin embargo, sí que mantienen su interés, aunque todavía no sabemos por qué mecanismos, según el otro estudio, el de Harvard, relacionado a su vez con un estudio español, por cierto, los polifenoles. Los polifenoles que hay en el vino, no específicamente el resveratrol, ahí está una de las claves. Y empieza a avanzar la idea de que son los polifenoles dentro de una dieta general, que ayudan a su asimilación. Veremos. Este equipo de la Universidad de Harvard ha reexaminado este año los resultados del estudio Predimed, quizá lo conocen ustedes seguramente, el de prevención con dieta mediterránea, realizado en España hace 5 años y dirigido por el doctor Ramón Estruch, del Clínico de Barcelona, y confirman los de Harvard el gran interés de estos resultados. Lo que buscaban eran datos más completos sobre la dieta de los encuestados y confirmaron que quienes consumen dietas ricas en aceite de oliva, frutos secos y vino tienen una salud cardiovascular mejor, mucho mejor incluso estadísticamente, que los que consumían una dieta baja en grasas. Aquí estamos de nuevo con lo de las grasas. Según acabo de recordar la revista Wine Spectator, de mi sector, no del suyo, nada científico en ella, pero han entrevistado a uno de los autores de este estudio. Predimed, recordando que en el año 2009, 19 grupos de investigación distribuidos en 7 comunidades autónomas, con 7.400 y pico pacientes, un estudio muy amplio, ¿no? Y participaron en forma voluntaria estas personas sin enfermedad cardiovascular conocida, antes de empezar el estudio, y fue el mayor ensayo que se ha hecho nunca en España. Y en la Universidad de Harvard han consultado los datos básicos, la información de base, no los datos finales de aquel ensayo Predimed. Y Eric Rim, que es un profesor asociado de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard, el estudio permite recapitular y preguntarnos de qué alimentos está compuesta una dieta saludable. Rim y sus colaboradores de Harvard llevaron a cabo un análisis de los datos de Predimed para observar el consumo de polifenoles y tratar de ver por dónde, que parece que sí, pero no conocemos ahora mismo, creo, los caminos sobre la salud de las personas. Se suponía que, sin entrar en el resveratrol, sino en el conjunto de los polifenoles, si la ingesta de polifenoles protege contra el desarrollo de enfermedades crónicas, no solo las cardiovasculares, sino también la diabetes tipo 2. Y si una mayor o mejor combinación de polifenoles contribuiría a disminuir el riesgo de mortalidad por cualquier causa y proporcionar una mayor esperanza de vida. Pues bueno, según el estudio Predimed, el grupo que consumió los más altos niveles de polifenoles tuvo un 37% menos probabilidades de morir durante los casi 5 años de exámenes de seguimiento que se han hecho. El doctor Rim de Harvard es capaz de estratificar aún más los datos y se ha encontrado que 2 grupos de polifenoles, los estilbenos y las ligninas, el resveratrol es un estilbeno, se asociaron en particular con un riesgo de mortalidad muy reducida. Con lo cual, pues quizá estamos desmintiendo el estudio de Johns Hopkins, no lo sé, yo soy mero observador de todo esto. Finalmente, dice el doctor Rim, creemos que la clave reside en el consumo de polifenoles totales procedentes de todos los alimentos. Ahí está la clave del asunto por ahora.
El mecanismo físico por el cual los polifenoles ejercen su poder de alargar la vida todavía no está nada claro. Y por ahora, en lugar de aislar los polifenoles individuales en los ensayos con animales, el doctor Rim está más interesado en la observación de los efectos a largo plazo de la ingesta total de polifenoles en la dieta de las poblaciones grandes tamaños. Lo que les interesa ahora a Harvard es si se podría extender el estudio español a Estados Unidos, Italia, Holanda, Reino Unido. Dicen que si pudiésemos observar los mismos beneficios de los polifenoles en estas otras poblaciones, sí que sería un hito histórico, pero está sin hacer por ahora. Bueno, entonces, digamos que se nos ha frenado el entusiasmo por el resveratrol, pero los polifenoles siguen sirviendo, aunque los mecanismos no observamos más que los resultados. Y la segunda asunto de los últimos días que quería mencionarles hoy brevemente es pues, el escándalo de la portada de Time de esta semana y todo lo que se deriva esencialmente de la publicación la semana pasada de un libro titulado, bien provocadoramente, The Big Fat Surprise, la gran sorpresa gorda o grasienta. Es un libro de Simon & Schuster y lo escribe una periodista activa en el mundo de la salud durante mucho tiempo, se llama Nina Teicholz. Su tesis, las grasas saturadas no son tan malas como se afirma rutinariamente desde hace 6 decenios, lo malo son los hidratos de carbono. Empezó a trabajar como crítica gastronómica, mi colega Nina Teicholz, hace 14 años, que no le pagaba mucho dinero esa tarea, pero le invitaban a muchas comidas, creo que muy grasientas, muy americanas, y claro, pues los periodistas vamos invitados y nos ayuda a sobrevivir. Pero ella se fijó en que no solo no ganaba nada de peso con esa dieta del mundo de la gastronomía, sino que perdió 4 kilos, sus niveles de colesterol se mantuvieron muy sanos y a pesar de tanta carne roja a la americana, tantas sopas, salsas, quesos, pues seguía ahí. Y entonces se puso a investigar cómo era posible que una dieta que rompía con todos los predicamentos del momento desde hace tantos años podía tenerla en un estado de salud por lo menos igual de bueno que antes. Dice la introducción del libro, durante decenios se nos ha dicho que la mejor dieta posible implica reducir la grasa, especialmente la grasa saturada. Pero ¿qué sucede si la dieta de poca grasa es en sí misma el problema? ¿Qué sucede si los alimentos que nos hemos estado quitando, los quesos cremosos, los chuletones bien grasientos, son en sí mismos la llave para dar la vuelta a la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades coronarias que sufrimos en Estados Unidos? En marzo pasado se dieron los resultados de un metaanálisis que respaldaba esta misma idea. Los investigadores y seguramente lo conocen, porque es desde marzo, saben esta historia, que no hay un eslabón reconocible entre una dieta con muchas grasas saturadas y una mayor incidencia de enfermedades coronarias. Claro, esto en la prensa nos ha dejado un poco abiertos, porque lo habíamos repetido como un mantra de los Hare Krishna y hemos estado escribiendo sobre eso. No tomando por ejemplo todos ellos, mi exceso de kilos es evidente que predicaba, pero no para mí mismo. En fin, este análisis tampoco encontró, publicado en marzo en Annals of Internal Medicine, no ha encontrado ninguna relación entre estas enfermedades, incluidas las coronarias, y el uso de aceites saturados contra aceites no insaturados, como el aceite de oliva. No hay datos estadísticos que permitan diferenciar el estado de salud.
Y un cardiólogo, Asim Malhotra, ha escrito en BMJ, que es el actual nombre del antiguo British Medical Journal, que las dietas con pocas grasas saturadas pueden incluso aumentar de forma paradójica el peligro de enfermedades cardiovasculares. Dice el doctor Malhotra, se cree que la grasa saturada aumenta los niveles del colesterol LDL de baja densidad, llamado de colesterol malo, lo cual a su vez aumenta el riesgo cardiovascular. Pero solo un tipo que hay varios tipos de colesterol LDL parece estar asociado con el consumo de grasas saturadas. Es el tipo A, en el cual tiene partículas grandes y ligeras que flotan de LDL. Pero el tipo B, con partículas pequeñas y densas, que deben ser las que se pegan a las paredes de las venas y las arterias, que son las que crean, las que provocan enfermedades cardiovasculares, se encuentran en los hidratos de carbono, no en las grasas. Y todo esto lo ha publicado en los National Institutes, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, lo tienen en su página de Internet. Nina Teicholz, la periodista, cree que la razón por la cual la gente en Estados Unidos es más obesa que en la mayor parte de los demás países se debe a los azúcares y los hidratos de carbono en la dieta de muchos americanos. Declara mi colega. La gente no debería sentirse culpable cuando comen queso, leche sin desnatar y carne roja. La ciencia respalda una dieta con más grasas. La tesis de Nina Teicholz abunda además en otro dato fundamental. En los estudios epidemiológicos, los errores y falsedades en la muestra llevan a grandes errores en las conclusiones. Errores que pueden, gracias a la prensa, en buena parte, especializada y generalista, perpetuarse durante años o durante decenios, como subrayaba, y lo tengo aquí en inglés porque lo he pillado ayer por la tarde, no puedo ni traducirlo aún, una interesante crítica del libro de Nina Teicholz en el Wall Street Journal. Dice, en la gran pieza teatral con moraleja de la dieta moderna, los ángeles, según nos han dicho muchísimos expertos, son los que favorecen las tortillas hechas solo con clara de huevo, la leche desnatada, mientras que los demonios se llenan de carne roja frita con mucha mantequilla. Mal gusto hace falta para freír carne roja con mantequilla, pero bueno, son americanos. Durante 50 años, de hecho 60, se nos ha avisado para que luchemos por la lucha justa contra las grasas alimenticias, si queremos mantenernos sanos. Nina Teicholz juega de abogada del diablo. Según Teicholz, prosigue el Wall Street Journal, el camino hacia el infierno dietético se pavimentó durante los años 50 debido a una serie de fenómenos aparentemente sin relación entre ellos. Una auténtica epidemia de ataques al corazón se produjo a mitad de los años 50 en el caso de muchos hombres de edad mediana en Estados Unidos, incluidos entre ellos el presidente Dwight Eisenhower. Y eso atrajo la atención de todo el país al problema. ¿Por qué? ¿Por qué tantos ataques? Todos ellos tenían altos niveles de colesterol y que se pensaba que era el componente fundamental de las placas arteriales que tapaban sus arterias y provocaban los ataques. El colesterol procedía de una gran abundancia de carne, huevos, mantequilla y queso, alimentos
que habían sido racionados durante la Segunda Guerra Mundial y sobre los cuales se abalanzaron los ciudadanos terminada la guerra y regresada el país a una situación de mayor prosperidad y mayor disponibilidad de alimentos. La conexión entre una dieta rica en grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular la hizo Ancel Keys, que en el mundo de la prensa astronómica es como decir, pues no sé, parte de la Santa Trinidad, fisiólogo norteamericano que visitó Italia y España en el año 53 y concluyó que había pocos niveles de enfermedades cardiovasculares porque entre los hombres, la población masculina, porque comían muy poquita carne y muy poquitos lácteos. Fue una hipótesis que fue apoyada, creció como una bola de nieve y todo el mundo se puso detrás. Y según dice el Wall Street Journal, en cuanto empieza a haber subvenciones para una investigación y para tal, ya no hay quien niegue la evidencia porque se sigue creciendo y se sigue investigando en ese sentido. Eisenhower, escribe Nina Teicholz, se obsesionó tanto con sus altos niveles de colesterol en la sangre que religiosamente evitó toda comida con grasa saturada. Bueno, el cardiólogo más importante entonces de Estados Unidos, Paul Dudley White, que era el médico personal de Eisenhower, alabó muchísimo a Ancel Keys y en el New York Times aquello fue el gran boom. En fin, el descubrimiento de aquellos hombres de Creta que solo tomaban unas cuantas aceitunas y con eso no tenían ataques de corazón, pues fascinó a la gente. Sin embargo, había una paradoja en los datos estadísticos empleados en aquellos estudios que dieron paso a gran parte de lo que se ha escrito después sobre la dieta mediterránea. En ese momento, en los años 50, los suizos, los suecos, los noruegos, los daneses, los alemanes, comían también mucha carne y mucha grasa y mucho queso y no tenían los niveles de enfermedades cardiovasculares que tenían los norteamericanos. Pero naturalmente Ancel Keys jamás fue a hacer una investigación y a comparar con eso. Y cuando volvió con mucho dinero de una subvención pública en el año 56 a escribir aquel famoso estudio de los 7 países, cogió los 7 países mediterráneos, no entró en ninguno de los países de lo que después se llamaría la paradoja francesa. Se dijo que Francia vivía en vino tinto, tomaba mucha grasa y gracias a eso pues no tenían. Pero es que no, es que los alemanes no beben mucho vino tinto, beben más bien cerveza, pues tampoco tenían unos niveles de enfermedad coronaria mucho más altos que los franceses. Ya, pues naturalmente todo esto se ha empezado a indagar y, por ejemplo, se han descubierto grandes agujeros en la investigación de Ancel Keys, como que estuvo en Creta cuando estaban, en los años 50, los ortodoxos respetaban las normas religiosas y estuvo ahí durante la cuaresma del año 53, que es una cuaresma de 48 días, en el cual el 60% de la población de Creta estaba manteniendo estrictamente una dieta de cuaresma absolutamente sin grasas ni nada. Pero no hizo ni menor esfuerzo el señor Keys en diferenciar en el estudio que hizo personas que estaban siguiendo esa dieta religiosa y las que no la estaban siguiendo y a ver si tenían resultados distintos. Eso no lo hizo, eso debilita su estudio, según esta revisión tan tardía. Y que empezó a haber reacciones científicas por parte de ustedes, poniendo en solfa un poco todas estas cosas, pero en ese momento ya los medios de comunicación y en Estados Unidos la religión de eviten las grasas saturadas, tomen hidratos de carbono, que son lo sano, es lo que ha imperado hasta hace muy poco. Teicholz llega a plantear una cuestión interesante que aquellos que hemos vivido en Estados Unidos, pues alguna vez nos hemos preguntado, ¿y si por casualidad la cruzada contra el colesterol hubiese extendido, aumentado, agravado la extensión de la obesidad, alentando a la población a evitar los tipos de comida que sacian el hambre antes?
si uno se tome un filete, pues no quiere comer más. El americano no toma filetes, pero está comiendo constantemente. El concepto de 3 comidas al día, etcétera, ha desaparecido. ¿Y qué hacen? Pues con gran cantidad de frutas, de granos, de frutos secos, de todo esto, y de verduras, etcétera. Sí, ¿y no será que el mantra de la poca grasa ha llevado a la población de Estados Unidos entera a sentirse perpetuamente hambrienta y necesitada de alimentarse con esas cosas sanas, entre comillas? ¿Y no hubiera sido mejor comer un poco de carne y un poco de queso y menos tonterías en otras horas? Bueno, pero no. Y aunque estas cosas ya se han revisado científicamente, según tengo entendido, pues en el comercio, en la vida normal de la población, sigue habiendo gran insistencia en las zonas de los supermercados, las tiendas de alimentos dietéticos, etcétera, en el mantra este de no grasa, pero sí hidratos de carbono. Por lo tanto, este libro, que a lo mejor va a ser desmentido también, como tantas cosas, no lo sé, es lo último que se me ha ocurrido venir aquí a contarles, nos coloca frente a algo, que es que quizá lo que suponíamos en los países como España, siempre, por cierto, en nuestra dieta mediterránea, entre comillas, dicen que el jamón ibérico tiene más grasa insaturada que saturada, que es diferente, que es un poco vegetariano el jamón ibérico. Bueno, es posible, no lo sé, pero se ha consumido, ibérico o no ibérico, mucho cerdo, mucha carne en muchas dietas españolas y eso forma parte de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no son aceitunas y un poco de pan. Y yo supongo que en el caso del vino, como en el caso de la gastronomía y de la alimentación de la población, el equilibrio y la diversidad es lo que siempre se ha predicado por sentido común, que a veces salta por los aires sentido común cuando se encuentra, pues es una palabra mágica, es resveratrol, pues vamos a tomar vino tinto como si fuera una medicina, absurdo. No grasa tal y cual, pues vamos a evitar la menor grasa y a tomar mucha pasta. Bueno, pues a lo mejor no era eso. Y eso es la situación en la cual nos encontramos en el mundo de la prensa dedicada a esto. Se lo dejo ahí a ustedes para que se rían un poco de los desinformados y los despistados que estamos en la prensa. Y, naturalmente, estaré encantado si hay alguna pregunta que yo pueda contestar, cosa dudosa, pero por lo menos intentarlo, desde luego. Buenas tardes. Yo quería darle las gracias por haber acudido a nuestro congreso y haber aceptado la invitación, y que es un placer para nosotros tenerle. Y yo quería hacer un comentario para los que estáis aquí, los compañeros. Generalmente, cuando alguien no sabe dónde ir a comer, dice, pues habrá que preguntarle a un médico, porque seguro que sabe dónde ir a comer, ¿no? Yo quería decir que más que irse a manuales, yo creo que Víctor de la Serna es un referente en cuanto a un conocedor máximo de qué es lo que hacer, dónde comer o qué tomar en un sitio concreto. Yo, de hecho, sigo sus podcasts, en fin, leo y me sirve de guía para... a veces pregunto a un compañero, pero en la distancia y en la sombra pregunto a Víctor de la Serna para saber qué es lo que hay que hacer. Gracias. Muchas gracias, pero a lo mejor les mando a sitios muy poco sanos. Pero es que ahora ya no sé en absoluto... Cuando fui a un sitio que solo dan pescado, ¿esto va a ser bueno o va a ser malo? Ahora he dejado de preocuparme, vamos, digo, que esté bien la comida y que no hagan barbaridades y que respeten los productos y estén frescos y sanos y ya está. Y supongo que la gente sea lo suficientemente prudente, ¿no? Pero es que mis convicciones han sido profundamente sacudidas en las últimas semanas y ya no sé muy bien dónde estamos. Víctor, muchas gracias por tu Tenemos otra charla. pregunta ahí, sí.
No, es que creo que hay la dieta Atkins, que es más vieja que el andar a pie, que realmente ya decía un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho hubo... Sí, fue desacreditada y después ha sido recuperada y esas en cosas. realidad lo que dice esta señora parece que es lo mismo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, claro, sale a la prensa o lo que sea y entonces hay un rebombori, que decimos por allá, pero realmente es lo mismo, es disminuir los hidratos de carbono, mucha grasa, entonces, claro, el cuerpo tiene que hacer... Yo creo que era un poco pasar de revoluciones, porque no es hacer muchísimas grasas y nada, en fin. Yo sigo pensando que el equilibrio está en la razón, pero aquí al final todo el mundo dice, solo hidratos de carbono, solo grasas. Me parece un poco de locos, pero vamos, eso lo pensamos los de letras. A nosotros la verdad es que los pacientes muchas veces nos preguntan, son pacientes que atendemos que han tenido un infarto, por ejemplo, y nos preguntan después qué puedo comer, qué debo comer. Es cierto, como decías, que en América el mayor problema es que se come demasiado, muchísimo. Ahí además probablemente comen muy mal porque toman un exceso de hidratos. Por otro lado, la dieta mediterránea no es pescado y... Sí, y aceitunas, y aceitunas. O sea, el cerdo ha sido la base de la dieta en España y es verdad que los niveles de enfermedad cardiovascular son bajos, ¿no? Y luego también hay corrientes inicialmente eran dietas más ricas en hidratos de carbono, ahora hay lo contrario, dietas más ricas en proteínas. Tampoco creo yo que la solución sea las dietas grasas, pero probablemente en el medio está la virtud y probar de todo con cierta moderación es lo adecuado. Por otro lado está el tema del alcohol. Es una pregunta que nos hacen con reiteración los pacientes. ¿Por qué? Pues para empezar, nosotros les preguntamos a ellos en las consultas, ¿usted bebe? Y la respuesta más habitual, y se reirán mis compañeros, es sí, hombre, lo normal. Lo normal en España, pues eso. En España es muy poco, ¿eh? Sabes que es el país con menor consumo de vino de la Unión Europea. Es un caso único entre los grandes países productores de vino. España actualmente está consumiendo y contando los turistas, que no los contamos, hacemos la división por los 46 millones de españoles, 47 millones, no con los turistas que vienen a beber vino, también eso, que entonces bajaría todavía más el promedio per cápita. Estamos en unos 15-16 litros por habitante y año, la tercera parte que nuestros vecinos del norte y del oeste, Francia y Portugal. Y por lo tanto, es una de las cosas que yo quise decir, que tenemos un problema siempre, porque hay una especie de relación amor-odio entre la clase médica y la clase de los amigos del vino y tal. ¿Hasta qué punto? En fin, pues porque el vino el alcohol es una droga y cómo lo vamos a plasmar una ley que se está preparando ahora mismo, que ha salido ayer un borrador ya de la nueva versión de una ley de protección de la juventud contra el alcoholismo. Y siempre es muy polémica, la que hizo Elena Salgado en el Ministerio cuando era ministra de Sanidad fue echada atrás ante las protestas del sector, etc. Entonces, por ejemplo, en España se bebe muy poco vino, se toman otros tipos de alcohol. Entonces es lo que hay que hablar con la gente, ¿no? La relación, eso sí, estadísticamente, la relación del vino con el alcoholismo en España prácticamente ha desaparecido. En 20 años hemos bajado de 40 a 15 litros per cápita el consumo de vino y el problema del alcoholismo ha seguido subiendo, con lo cual esa divergencia dice que el problema del alcoholismo viene de otras cosas. El vino contiene una droga, pero ¿qué deja de ser una droga? Es sana el azúcar, es sana la sal, es sana la grasa, etcétera, depende en qué proporciones, naturalmente, ¿no? La gran ventaja del vino, es un mensaje que se puede transmitir, en mi opinión, sin cometer ninguna barbaridad ni ir contra la salud de la gente por parte de la profesión médica. El vino es diferente de otras bebidas alcohólicas en que no se suele consumir ya en la actualidad solo, siempre con comida. Forma parte, de hecho, en la ley, en España lo considera como un alimento, en lo cual aumenta las probabilidades de que se esté consumiendo con moderación. Sus efectos benéficos reales, aunque seguimos sin conocer exactamente los mecanismos, como hemos visto hoy, están ahí, y yo creo que en opinión de algunos, el vino puede ser un arma interesante en su utilización normal, a diario, en las comidas, etcétera, contra el alcoholismo justamente. El consumir vino normalmente en pequeñas cantidades no es dañino para la salud, posiblemente sea positivo, no lo sé, pero también
las poblaciones que consumen vino con regularidad no tienen casos prácticamente de binge drinking, de enormes botellones de fines de semana con destilados mezclados con refrescos, etcétera, que ahí está la clave verdaderamente del veneno de la droga esta. Por lo tanto, el vino tiene sus factores positivos, pero hay una cosa que está muy clara. En España estamos perdiendo esa batalla porque de todas las bebidas alcohólicas, la que está sufriendo más en el consumo real es el vino, y la que era teóricamente positiva, pues verdaderamente se está quedando una bebida para una minoría de la población, y no veo a corto plazo que se invierta esa tendencia. Pues muchísimas Muchas gracias de nuevo. Nos encontramos acá en el local denominado Cappuccino, acá en Puerto López. Es un pedacito de Italia, ubicado en la capital del cielo. Hemos llegado a este lugar para conocer y un poquito más con su propietario, don Roberto Schumofen. Un gusto saludarle. Un gusto a vosotros, gracias por la atención que me estás dando. Yo y mi esposa estamos acá hace 2 años. Habíamos abierto esa pequeña pizzería y restaurante acá en Puerto López, donde la puerta está abierta a todos, eso ya da 2 años, no es un sitio solo turístico, también tenemos mucha clientela de Puerto López. Intentamos siempre de mejorar la calidad de la comida. Los productos son frescos, hecho a mano la masa de la pizza, que ahora me voy a enseñar, la voy a traer su un plato de manera que la puedes ver. Mientras por el tema de la pasta, no, es una comida un poco más menos elaborada. Un'altra cosa importante que hemos empezado a hacer con esos años es el helado. Tenemos 5 gustos de helado: el helado al gusto de tiramisú, al gusto de café, de maracuyá, de chocolate y de frutilla. Estamos aquí rodeados de la rica gastronomía. Estamos aquí con una deliciosa pizza, Roberto. Sí. Qué delicia ver este plato, ¿no? Esto que el ciudadano, el cliente puede degustar acá en tu local. Sí. ¿Qué consiste? Nada, esa es una pizza muy, muy sencilla, te explico. Yo llego de la parte norte de Italia, entonces es la clásica pizza de jamón y hongos. La característica es muy sencilla. Nosotros intentamos siempre de trabajar con productos de primera, que significa, ejemplo, los hongos no son hongos de caja, mas son hongos frescos, que antes de ponerlo sulla la pizza van a venir cocinados con un poco de aceite y de ajo. Eso da un gusto particular. La pizza no se trata solo de tener una buena masa, la pizza se trata de tener una buena salsa de tomate no entendida come ketchup, perché per esempio in Italia nessuno pone il ketchup nella pizza. Nosotros la llamamos una pasata de tomate. La mozzarella es de una buena calidad. La compramos acá en Ecuador, donde está un italiano que ha puesto una fábrica de mozzarella, y compramos directamente da él. La harina es una harina
muy fina, se llama la farina 00, doble cero sería. La harina llega de Italia y en Quito está un distribuidor y compramos directamente la harina. No es la ecuatoriana la que conocemos, ¿no? Los ecuatorianos acá. No, es un otro tipo. El pan, ejemplo, lo estamos haciendo con la harina ecuatoriana. No porque la harina, que la harina ecuatoriana sea mala. La harina ecuatoriana es seguramente muy buena, pero para dar una textura a la pizza sale mejor con ese tipo de harina que nosotros tenemos. Estamos trabajando con eso, por eso la pizza es un poco más crocante, porque la pizza tiene que ser crocante, pero no tiene que ser tostada, es muy importante. Tú ves que no es viva. Bueno, Roberto, hay muchos platos aquí. Hemos visto que, por ejemplo, tiene también lasaña, espaguetis, distintas variedades. Sí, tenemos, sulla pizza te voy a repetir, tenemos 15 tipos de pizzas diferentes. Sulla pasta tenemos 9 tipos de salsa diferente por la pasta, pero nosotros, para una cuestión de espacio, trabajamos solo con gli spaghetti, en cuanto tenemos una cocina muy pequeña y no podemos permitirse de hacer muchas cosas. Mejor la filosofía del cappuccino es hacer pocas cosas pero hecha bien. Correcto. ¿Podemos decir que es un pedacito de Italia que tenemos en Puerto López? Sí, seguramente sí, es un pedacito de Italia. Tengo de decir sinceramente que Puerto López a nosotros ha abierto la puerta en manera muy buena, positiva. Estamos contentos de estar acá y de haber desarrollado ese negocio. ¿Qué tiempo este negocio lo tienes? Ya son casi 2 años, casi 2 años, sí. ¿Por qué Puerto López? ¿Te gustó Puerto López? ¿Las ballenas, el malecón? Sí, no, me gustó todo a partir de la gente, a partir del tipo de turismo, porque yo veo en Puerto López un potencial muy alto, porque Puerto López, siendo en un parque natural, puede solo que crecer. La misión de nosotros es de intentar de satisfacer los turistas en el sector de la comida. Eso es un poco el objetivo. Estamos en una transmisión para Puerto López TV Canal 3 y también la gente que nos ve a nivel del mundo por internet. ¿Qué invitación, cuál sería tu mensaje a la gente que nos está viendo a través de este programa? Si quieren venir a visitarme, pueden comer una buena pizza, una buena pasta y un buen helado, porque también los helados, por verdad, estamos teniendo mucho éxito. El año pasado habíamos empezado a hacer el helado, pero en manera muy reducta, por una cuestión siempre de espacio. The farmer in the dell, hi-ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife, hi-ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child, hi-ho the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog.
cat, the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao. El concepto de compras y de entretenimiento más innovador llega por primera vez a Guatemala con la apertura del centro comercial Majadas 11. El complejo garantiza una nueva experiencia para los guatemaltecos porque la gastronomía del lugar y los locales que incluyen franquicias las cuales han entrado en el mercado nacional por primera vez se encuentran en un paseo al aire libre. El centro comercial ofrece un ambiente con estilo de vida urbano con los detalles arquitectónicos, el arte, la iluminación y los espacios abiertos.
Además, Majadas 11 ofrece una amplia variedad de restaurantes con diferentes opciones culinarias para todos los gustos. Haz espacio en tu agenda y no te pierdas de la experiencia de Majadas 11. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Hola Leonardo, mira. Hola, Monse. ¿Qué tal? Vamos a hablar para el blog de gastronomía negra y criminal que estoy haciendo porque sabes que a mí me gusta mucho también la gastronomía y bueno, y aquí te tengo. La última historia que hemos leído tuya y de Mario Conde es La cola de la serpiente. Nos gusta mucho el regalo que le haces a Josefina, la madre de Carlos, el mejor amigo de Mario. Le haces soñar que cocina y le dices, y en sus sueños les prepara banquetes y cada vez que necesita un ingrediente nada más tiene que estirar la mano y ahí lo tiene. Esto es un bonito sueño, que ojalá algún día sea realidad en Cuba. Ahora es un poco difícil. Pero ya que te tengo aquí, dime cuál es el sabor de otros tiempos, quizá de tu niñez, que recuerdas y que se perdió para siempre, que para ti se perdió para siempre. No sé, en Cuba en estos años hemos perdido muchas de las capacidades de poder disfrutar de la comida con la plenitud con que en otros lugares se disfruta. No obstante, en Cuba ocurre algo muy raro, es que nunca en estos 50 años hemos comido lo que hubiéramos querido. Sin embargo, es un país donde tampoco nadie se ha muerto de hambre. Pero sí tenemos muchas nostalgias. Por ejemplo, hay algo que para mí es una memoria que nunca he perdido, que es el arroz con pollo dominicano. Esa era la comida que reunía a la familia. Siempre había alguien de la familia que era un poco el centro, como en toda la familia. Y la comida que se hacía los domingos era el arroz con pollo. ¿Por qué? Porque si venían 4, bueno, pues se ponía un pollo picado en 4 y arroz. Si venían 8, en aquella cazuela se echaba más arroz y se echaban 2 pollos. Y así se podía extender infinitamente y por eso el arroz con pollo era la comida ideal. Pero hay algo que se perdió de una manera lamentable porque es como uno de los olores de la vida, que es el olor del pan, el pan recién salido del horno. En mi barrio hay una panadería, pero ya el pan no huele igual. Hemos perdido ese olor que era tan profundo, tan cotidiano, y que únicamente cuando lo perdimos nos dimos cuenta de que faltaba. Y por eso te digo que creo que es casi uno de los olores de la vida, porque el pan tiene tanta simbología en la cultura occidental que bueno, no hay que hablar de ella. Y nos falta eso, nos falta ese olor. Muy bien, Leonardo. Es curioso, de todas maneras, te digo que para Vázquez Montalbán, también preguntado, no por mí, pero en algún artículo que ha salido sobre esto y sobre la gastronomía y sus recuerdos, dice que su Rosbun, su recuerdo, aquel más antiguo, es cuando un día sentado en la calle, en Porche, esperaba a su madre que salía del horno y que venía con un pan caliente y con una bolsa de papel, un cucurucho, de aceitunas negras, y que le dio un cacho roto, le rompió un cacho de pan caliente y unas aceitunas negras. Y este es el recuerdo más fuerte de su memoria. O sea que en esto coincidís con Manolo también. En Cuba el pan, creo que igual que en España, la cocina cubana es muy española. Incluso a veces en el peor de los sentidos, porque esto que se llama ahora la cocina mediterránea es la menos practicada en Cuba. Se practica más esa cocina fuerte, dura, de Galicia y de Asturias, que fueron los últimos emigrantes masivos que llegaron a Cuba. Pero el pan está también en el centro de la comida y por ejemplo, cuando yo era niño, la merienda habitual, cuando era muy niño, yo me pasaba el día en la calle jugando béisbol. Ustedes acá jugando fútbol, los muchachos, nosotros jugando béisbol. Y la merienda era lo que se llamaba pan con timba. El pan con timba, ¿qué cosa era? Bueno, 2 lascas de pan con un trozo de dulce de guayaba
muy sólido, como el membrillo, y una lasca muy finita, casi invisible de queso, que le daba un punto salado a la guayaba. Y ese pan con guayaba y queso era el pan con timba, que era la merienda de todos los niños en Cuba, con un zumo, un refresco o un vaso de agua, si no había otra posibilidad. Pero sí, el pan está en el centro de todo eso. Bueno, muy bien, gracias Leonardo, y perdona, y sigue, que te esperan aquí muchos lectores. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Espero hablar poquito, aburrirles poco. Y en realidad, desde que Felipe me pidió que viniese aquí, me pregunté exactamente qué venía yo, un señor de letras, con una formación científica lamentable, periodista, ¿qué iba a decir yo de gastronomía, vino y salud? Vendría a preguntar más bien a ustedes por ello. Y además, para más INRI, se han producido tantos acontecimientos desde que quedé con Felipe en este campo que ahora vengo en un estado de confusión total. En el mundo de la gastronomía y de la prensa gastronómica dábamos por sentadas, desde hace 60 años posiblemente, en algún caso, desde que el médico norteamericano Ansel Keys vino aquí a España y a Grecia, a la isla de Creta, y descubrió el inicio de la dieta mediterránea y toda una serie de cosas que le hicieron explicar por qué en unos sitios hay más enfermedades coronarias y en otros menos. Hay una serie de cosas que valían. También valía en el mundo del vino, en los avances que se habían hecho al descubrir que un componente del vino y de fruta del vino, el vino protege contra el cáncer, el vino es cancerígeno, esto es automático. Bueno, pues hemos tenido en unos pocos días 2 estudios y publicados en sus publicaciones profesionales de gran prestigio, aparentemente contradictorios por lo menos, y procedentes nada menos que de Johns Hopkins y de Harvard, o sea que no son unos ignorantes de una universidad del cuarto mundo. En primer lugar, un grupo de investigadores de la Johns Hopkins de Baltimore ha descubierto, ha publicado hace muy poco tiempo, tras un estudio de 783 individuos, que el resveratrol, el más famoso de los polifenoles del vino, no tiene ningún efecto sobre la longevidad de las personas. Si vivimos más, no es porque ingerimos más resveratrol, que además no es muy fácil de asimilar el resveratrol, con lo cual esas pastillas que rápidamente algunos listos en algunos laboratorios en España me han lanzado de comprimidos de resveratrol concentrado como suplemento dietético, al parecer son inútiles porque no lo asimilamos. O sea que bien todo esto. Sin embargo, sí que mantienen su interés, aunque todavía no sabemos por qué mecanismos, según el otro estudio, el de Harvard, relacionado a su vez con un estudio español, por cierto, los polifenoles. Los polifenoles que hay en el vino, no específicamente el resveratrol, ahí está una de las claves. Y empieza a avanzar la idea de que son los polifenoles dentro de otros alimentos. El resveratrol podía tener un efecto benéfico para el corazón y para otras cosas. En los 2 últimos meses, y más aún en la última semana, muchas de las cosas que yo creía al respecto han saltado por los aires o dicen que han saltado por los aires. Como llevo tantos años escribiendo de gastronomía y yo empecé cuando era joven periodista, me acuerdo que teníamos que pelearnos porque la profesión médica en aquel momento decía que el aceite de oliva no era sano. Ha pasado esto son muy jóvenes, no sé, yo lo he vivido hace 40 años, no era sano entonces. Y ya no sé muy bien pues, las vueltas que dan las investigaciones científicas, pero en las vueltas que acaba de dar en las últimas semanas, quizá en la última semana, ciertas cosas me fascinan porque demuestran cómo se puede ir creando un corpus de creencias, a veces a partir de estudios insuficientemente bien valorados, con errores que se meten en conclusiones, con ausencias, con estadísticas mal hechas, y se va creando una bola de nieve alimentada por la prensa, por nosotros,
y al final resulta que es imposible derrotar la idea de que lo malo, por ejemplo, es la grasa, y ahora mismo hay una reacción potente diciendo que lo malo son los hidratos de carbono. Y estaba yo en todo esto pensando en lo que íbamos a decir hoy y las últimas cosas, que seguramente que las saben todas, pero yo soy el Lego, este periodista, y me voy enterando según lo publican pues, mis colegas en Estados Unidos y aquí, y bueno, y me quedo patidifuso y os van a decir, bueno, este no se ha enterado de nada, dirán ustedes, pero en fin, yo le voy a decir cómo lo hemos recibido los del mundo de la comunicación. Y casualidades de la vida, hace 5 minutos, sentado aquí, me acaba de llegar la portada de la revista Time de esta semana, que acaba de salir hoy. Ahí el fondo no lo verán, pero eso lo explico, es un dibujito, eso es mantequilla, y el titular es Eat Butter, coma mantequilla. Los científicos determinaron que la grasa era el enemigo. ¿Por qué estaban equivocados? Claro, pues todo lo que venía yo aquí a decir y a comentar está de hecho pues muy en entredicho, por lo menos muy en entredicho. Y sencillamente como resumen informativo, que es lo que puedo hacer yo como periodista, de lo que hemos recibido, de lo que estamos viendo, pues que estamos teniendo que revisar muchas cosas, en bien, en mal, o sencillamente en un sentido diferente del que teníamos hasta ahora, ¿no? Quisiera centrarme en las últimas novedades que ha habido en el terreno del vino y en el terreno de las grasas alimenticias. Se ha refutado en un estudio, también esto es complicado, estos estudios que se contradicen, llevamos 5 años de un estudio a favor del vino, seguido inmediatamente de un estudio en contra de una dieta general, que ayudan a su asimilación. Veremos. Este equipo de la Universidad de Harvard ha reexaminado este año los resultados del estudio Predimed, quizá lo conocen ustedes seguramente, el de prevención con dieta mediterránea, realizado en España hace 5 años y dirigido por el doctor Ramón Estruch, del Clínico de Barcelona, y confirman los de Harvard el gran interés de estos resultados. Lo que buscaban eran datos más completos sobre la dieta de los encuestados y confirmaron que quienes consumen dietas ricas en aceite de oliva, frutos secos y vino tienen una salud cardiovascular mejor, mucho mejor incluso estadísticamente, que los que consumían una dieta baja en grasas. Aquí estamos de nuevo con lo de las grasas. Según acaba de recordar la revista Wine Spectator, de mi sector, no del suyo, nada científico en ella, pero han entrevistado a uno de los autores de este estudio. Predimed, recordando que en el año 2009, 19 grupos de investigación distribuidos en 7 comunidades autónomas, con 7.400 y pico pacientes, un estudio muy amplio, ¿no? Y participaron en forma voluntaria estas personas sin enfermedad cardiovascular conocida antes de